Gracias en estos momentos por tu misericordia, porque tú nos conoces. Tú sabes lo que estamos pensando y lo que necesitamos resolver en nuestras vidas, pero hoy, más que nuestros deseos, queremos escuchar tu palabra y hacer tu voluntad. Que dejemos de pensar en lo que nos interesa solamente a nosotros y que pensemos en lo que tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, Padre, a tener la atención, el corazón dispuesto a aprender tu palabra y que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría para entenderla y también para expresarla a otros y también para obedecerla. Te pedimos todo esto y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos la Biblia, paso por paso, versículo por versículo, como hoy lo estamos haciendo ahora ya en Romanos, uno se va dando cuenta de lo que dice la Biblia y uno puede preguntarse muchas cosas y aprender. Y lo que la Biblia enseñó a las personas de ese tiempo, nos lo puede enseñar a nosotros también. Por eso dice aquí el título, La enseñanza de Pablo para los cristianos en Roma y para nosotros. El mundo está acostumbrado a vivir a rumbo. No hay disciplina para leer la Biblia, entonces, pues ¿cómo se puede conocer a Dios? Y a veces los que decimos conocer a Dios todavía nos falta dedicación, pero por eso leer la Biblia sistemáticamente nos ayuda a comprender mejor. Vamos a recordar que la carta del apóstol Pablo a los romanos es la primera de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Y es la primera no porque fue la primera en ser escrita, sino porque tiene más enseñanza importante para la vida cristiana. Esta carta se escribió alrededor del año 57 y 58 después de Cristo. Este es un recordatorio del mensaje de la semana pasada. Ahora vamos a aprender algo también. Roma era considerada la ciudad capital más importante del mundo gentil no judío. ¿Qué quiere decir esto? Jesús nació en Medio Oriente, nació en Jerusalén, en Belén, decimos, y quiere decir que estamos hablando ya de otro continente. Salió de Palestina, la palabra llegó a Roma. ¿Y cómo llegó a Roma? Pues por los que los habían perseguido y habían llevado el evangelio a donde habían llegado. Esa Roma era la capital del imperio, era la ciudad más importante, era como el centro de la autoridad de aquel mundo conocido. Pero no eran judíos. Y esto es algo que ya también aprendimos, que el apóstol Pablo no fue a predicar a Roma. La iglesia no la fundó Pablo. Es más, Pablo no conocía la iglesia en Roma, aunque fue apresado ahí. Roma entonces era la ciudad, dice una persona, Stephen Neil, dice, era la ciudad eterna, decían ellos, que había dado la paz a otras provincias. Era la fuente de la ley romana, el centro de la civilización. Y aquí una palabra que investigué yo que dice, era la Meca. ¿Y qué es la Meca? El lugar que atrae por ser centro de una actividad determinada y tiene su mayor o mejor cultivo. La Meca, entonces, era considerada un lugar muy próspero. Y Roma era considerada como una ciudad eterna, una ciudad poderosa. Dice, los poetas estaban felices ahí, los oradores y los artistas, y a la vez era cuna de toda suerte de cultos idolátricos. Entonces, ustedes se han fijado que hay naciones muy grandes, poderosas, que albergan muchísimas maneras de creer. Y uno de los ejemplos es el vecino país del norte. Allí hay de todas las religiones habidas y por haber. Hay todos los estilos de vida y de fe allá.
y pues tienen también libertad de cultos, aunque algunos están pasando ya de esa libertad, lo están haciendo libertinaje. Y podemos ver cómo Pablo escribe a los cristianos que ya había en Roma. Entonces Pablo escribe esta carta a los que habían creído y que vivían en Roma. Y es lo que vamos a ver ahora, Romanos capítulo 1, versos 7. Y fíjense cómo lo que vamos a leer toma un sentido cuando entendemos a quién se dirige. Vamos a decir, si alguien se dirige a los que somos mi familia y se dirige con mucho afecto, pues yo no tengo ningún problema. Pero si alguien dice que yo no conozco y dicen que es mi familiar, yo me quedo así como, ¿y por qué es mi familiar? ¿Y por qué iba a heredar lo mismo que yo? Yo nunca lo conocí, no sé ni quién es. Seguramente los judíos se sentían así, celosos y desconcertados, porque ellos sí sabían quién eran ellos, era el pueblo escogido de Dios. Pero a los gentiles, fíjense bien cómo los veían como perros, como indeseables. Era feo lo que sentían los judíos por los gentiles, pero es por un orgullo que no habían entendido. Creían en Dios, pero no creían su palabra, porque dice la palabra en Génesis capítulo 12, la promesa para Abraham, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas, no solamente los judíos. En otro pasaje dije, todas las naciones de la tierra. Entonces el corazón de Dios es amar a todo el mundo, salvar a todo el mundo. Pero los judíos dijeron, no más nosotros. Y por eso ellos se mantienen apartados y no se contaminan con nadie que es un gentil. Y si quiere ser judío ese gentil, pues tendrá que venir, circuncidarse, guardar la ley, guardar todas las ordenanzas, y le vamos a dar chance de que sea judío prosélito. Ese era el orgullo judío. Por eso cuando Pablo escribe esta carta a los de Roma, los judíos de Jerusalén se quedan así asombrados. Les está dando un lugar que según ellos no habrían tener. Pues no, Dios no tiene un corazón para una nación nomás. Repito, Dios ama a todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿hay idolatría? Sí, pero Dios lo iba a resolver a través de la fe en Jesucristo. Entonces podemos ver aquí en el verso 7 que dice, a todos los que estáis en Roma, se refería a los cristianos, a todos los que estáis en Roma, cristianos, les dice 3 características que tienen: amados de Dios. Eso dice el verso número 7. Primera cosa, amados de Dios. Pablo entendió que no tenía que verse de menos categoría a ninguna persona, que el amor de Dios es para todos, contrario a lo que los judíos pensaban. Ellos se sienten el pueblo de Dios y son el pueblo de Dios, pero orgullosos, como Pablo lo era antes de convertirse y perseguía a la iglesia. Bueno, ahora vemos aquí que esas personas gentiles, así nos dicen a todos los que no somos judíos o hebreos, nos dicen que somos gentiles, no somos hebreos, y nos dice amados de Dios. Y hermanos, eso es algo que necesitamos, aprender que somos amados de Dios, que aunque nadie me ame, aunque todo el mundo me desprecie, aunque todo el mundo me haga el fuchi, Dios me ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, para ser amados, necesitamos haber creído en Jesucristo y habernos arrepentido. Y los romanos, que tenían idolatría y que tenían muchos pecados, cuando se arrepienten, vuelven a ser nueva criatura. Nacen de nuevo y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y empieza una vida nueva. Entonces, son amados. Nosotros, mexicanos, tenemos que aprender a sentir el amor de Dios. Y no solamente el amor de la esposa o del esposo o de los hijos. Hermanos, Dios nos ama. Por eso nosotros le amamos a Él, porque nos amó primero. Y eso es el plan de Dios, hermanos. Que nosotros podamos conocer ese amor y que lo podamos recibir y vivir. Muchas personas que no se sienten amadas se deprimen o se ponen muy ansiosas y para ser felices usan drogas, alcohol, pornografía, mujeres, usan el cultivar su belleza, se cultivan ellos mismos y se entretienen. Pues tú no me amas, yo sabré cómo me amo. No, hermanos, nosotros podemos decir, verso 7, a todos los que estén en Roma, obviamente cristianos, amados de Dios. Dios no hace diferencias. Y luego dice, llamados a ser santos. Todos los que hemos creído en Jesús, hermanos, llamados a ser santos significa llamados a apartarse del pecado y servirle a Dios. Entiéndase, la palabra santos es llamados a apartarnos del pecado. El pecado tiene muchísimas manifestaciones. Algunos pecados son secretos y otros son públicos. Pero Dios nos llama a ser santos en lo secreto y en lo público. Porque Cristo vino a morir por nuestros pecados, para quitarlos, para cubrirnos con su sangre, y el cristiano ya no debe vivir en el pecado. Llamados a ser santos. Entonces, cuando una persona se convierte a Cristo, dice así: ya entendí, me voy a apartar del pecado. Sí, está bien, termino con lo que es pecado en mi vida. Ahora el pecado cada quien lo sabe, el pastor no sabe, pero Cristo, el Espíritu Santo, Dios, saben cómo somos. Y nos llama a ser apartados para Dios, llamados a ser santos. Y la tercera parte que nos dice aquí, a todos los que están en Roma, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ver Números 6:25 para que veamos cómo la paz del Antiguo Testamento al pueblo hebreo, ahora Pablo la toma para el pueblo cristiano. Y esa es una correlación de cómo Dios ama al pueblo hebreo y también nos ama a nosotros. Números 6:25 dice ahí: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. 26 también. Y lo que Dios quiere es que nosotros podamos vivir así como en paz. ¿Qué quiere decir Dios? Que no solamente el pueblo de Dios tiene que vivir en paz, el pueblo hebreo, sino nosotros ahora en Cristo Jesús. Y esa bendición es de parte de Dios. Dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y aquí dice: gracia y paz de vosotros de Dios. La Biblia en el Nuevo Testamento se escribió en griego. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Y el nombre que se le da en el Nuevo Testamento en griego es Señor, o la palabra griega Kyrios. Quiere decir que no se puede decir Jehová en el Nuevo Testamento
porque sería una mala traducción, sería forzar las cosas, que significa lo mismo, Jehová y Kyrios. El Señor es Dios. Entonces, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, la palabra Dios y la palabra Señor implican igualdad entre el Padre y el Señor Jesucristo. Eso es lo que inicia Pablo diciendo: ustedes que están en Roma, a ustedes que vivían en idolatría y que el mundo ni hacía por ustedes nada, el Evangelio llegó para amarles, para sacarlos del pecado y para que ustedes reciban la paz del Señor. Verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué es lo que dice ahí Pablo? Pues da gracias a Dios mediante Jesucristo. Miren, el testimonio que hace que dé gracias Pablo es muy sencillo. La fe que Pablo ve que se divulga a través de los cristianos en Roma se ha salido por todo el mundo, por todas las poblaciones. Qué bonito sería que cada uno de nosotros digan: oh, sí, yo soy del rancho fulano de tal, soy de la localidad fulano de tal, pero una persona me habló de Cristo. Yo conozco el Evangelio, sí, porque iba en el camión y me habló de Cristo. Y el Evangelio se sale de las 4 paredes del templo y se empieza a compartir. Si todos los que estamos aquí sentados compartiéramos el Evangelio, imagínense, la gente dirían: ah, eres de los cristianos. Sí, yo soy. Ya conocí el Evangelio por cada uno de, mira, conozco a fulano y sutano que van ahí. Y los conozco porque me han hablado de Cristo. Los romanos habían compartido el Evangelio por todo el mundo, dice, como exagerando el apóstol Pablo, pero así lo ve y dice: da gracias a Dios. Esas son las verdaderas acciones de gracias. Cuando una persona se arrepiente porque le compartes el Evangelio ahí en tu colonia, en tu cuadra, y entonces tú estás llevando el Evangelio. Y se podrá decir: en toda la colonia de los hermanos fulano y sutano, ya el Evangelio se extendió. Qué bonito, ¿no? Eso sería fabuloso. Y no solamente lo comparten, sino lo viven, lo hacen. No tendríamos que hacer campañas, porque todos los días caminamos por esas calles, entramos, salimos, pasamos, vamos a un lugar, vamos a otro. Y si cada día compartiéramos un pedacito con alguien, la gente diría: háblame de Cristo, o diría: no me hables, yo soy de otra religión. Pero toda la gente diría: esos de ahí son cristianos y hablan de Cristo. Con gusto o con enojo lo dirían. Pero qué triste es que alguien diga así: ¿a poco? Yo ni sabía que eran cristianos. Tienen 10 años viviendo en esa casa y nunca me han hablado de Cristo, hasta ahorita que tú dices que son cristianos. ¿Sí me explico? La acción de gracias de Pablo era porque su fe se divulgaba por todo el mundo. 9 y 10 de Romanos 1. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Qué hace Pablo? Por los hermanos que no conocía. Él lo que hace es orar por ellos. Muchas veces oramos por quien conocemos. Me digo: ¿quién es él? Pues no sé. Pero cuando dicen un nombre que conocemos: oh Señor, ayúdalo, ha de estar pasándola muy difícil, y empezamos a orar. Pero hermanos, Pablo no era así. Pablo oraba por todos. Por los de Roma que no los conocía. Y tan cierto era que era capaz de decir allí en el verso número 9:
porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio. O sea, sí oro y Dios me ve. Dios es testigo que sí oro. No juraba por Dios, sino que decía, lo hago de tal manera que Dios sabe que lo hago. Y porque no quería quedar bien con las personas, lo que quería era que Dios ayudara a los creyentes en Roma que estaban llenos de idolatría. Y hermanos, en Ameca, en Jalisco, en México, en muchos países, no estábamos tan lejos del pecado idolátrico que tenía Roma. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos. Oramos por las personas que han creído. Oramos por ellos para que ellos sigan avanzando. Dice 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. La oración de Pablo no solamente era orar por ellos, sino era ir con ellos. Y algunos hermanos que han orado por hermanos han tenido que viajar muchos kilómetros, cubriendo su dinero, sus gastos, y han ido a llevar el evangelio a otros lugares. Pablo lo quería hacer. Pero una cosa muy distinta es hacer lo que uno quiere a lo que Dios quiere. Y Pablo dice ahí claramente, según sea la voluntad de Dios. Entonces es algo que al cristiano lo llena uno de mucha paz. Y decimos, si Dios quiere, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y una vez que lo hago, digo, gloria a Dios, porque Él es el que me lo permitió. El plan de Dios es un plan que no solamente da el corazón para pensar en las cosas, sino da los recursos para hacerlo. Entonces, cuando Dios mueve a Pablo, él está orando, estoy queriendo ir a Roma, estoy queriendo visitarles, no nomás orar, sino estar con ustedes. Pero quiero ir cuando Dios me lo permita. Verso 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para que mutuamente, confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Bueno, Pablo quiere ir, en verso 11, a confirmar a los hermanos, a fortalecerlos con algún don espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Hablarles de algo que los fortalezca. Bueno, cuando uno está compartiendo el evangelio, lo que quiere es que cada uno de los que estamos reunidos, al escuchar la palabra, diga uno, voy a servirle a Dios en esto, con todo mi corazón. O que también diga uno, con todo mi corazón voy a abandonar este pecado. Tenemos que hacerlo, hermanos. El evangelio no es solamente para que tú te entretengas. El evangelio es para transformar a cada uno de los que estamos aquí. Y si llegamos aquí de una manera, vamos a salir de aquí mejor. Porque el evangelio nos transforma. Simplemente saber que soy amado, me da un gusto. Que soy llamado por Dios para ser santo, me da mucho gusto. Como la palabra dice, y me da la paz. Entonces ya la cosa que me quita la paz, la abandono. Pablo quería fortalecerlos y dice el verso 12, yo voy a darles algo. Y fíjense la humildad de Pablo en el verso número 12. Esto es, para mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué decía Pablo? Que ustedes también a mí me van a ayudar. Que ustedes también, aunque yo sea el apóstol, ustedes me van a bendecir a mí, me van a compartir algo que me va a ayudar mucho. Y entonces, el pastor es alguien que también necesita. Aquel que lleva la palabra necesita el compartir y recibir el amor de los hermanos, el cuidado de los hermanos. Dice, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Porque todos los cristianos, incluyendo el pastor, tenemos la misma fe. Cristo murió por nosotros para salvarnos y nosotros estamos
listos para servir a otros, sea quien sea la persona. Y para llegar al final, verso 13, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo explicó que quería ir muchas veces. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado también. Yo quisiera ir a tal lugar, quisiera ir. Y está orando por una familia o por personas y quiere ir a visitarlos, pero no ha podido. Pablo no explica que le estorbaba, pero oraba por eso. Oraba por ellos, por los de Roma, pero quería ir. Y sí fue a Roma, pero como preso. Y estuvo en una cárcel alquilada ahí y las personas iban a él. Él tuvo muchas dificultades y no pudo ir y tenía un deseo. Si ven el deseo ahí, dice, deseaba tener fruto. Quiere decir, personas convertidas al Evangelio, como en otras ciudades de los gentiles. Pablo no era una persona que se llegaba a sentar, no una persona que llegaba ahí nomás, para que no digan. Era una persona que su propósito era ganar más personas para Cristo. Eso es lo que quería. No solamente ser parte de una iglesia y estar mirando qué cosa y qué cosa y qué cosa y qué señalar, sino tenía el corazón para que ese templo o esa casa, porque antes no había templos, se llenara de personas convertidas. Hermanos, nosotros estamos en la Meca y es muy fácil hacerlo. Tan fácil que a veces no lo valoramos. Pero déjeme decirle que en África, creo que una población que se llama Uganda, recientemente, en estos días, salió una noticia que quemaron a una familia porque el convertido musulmán predicó a Cristo y 3 musulmanes se convirtieron a Cristo y los mataron a ellos, quemados, a toda la familia. Hermanos, nosotros, ¿cuánto luchamos para ser fieles? Muy poquito. Y nos sentimos que todavía le estamos haciendo un favor al Señor. Hermanos, tenemos que ser más esforzados. Si Dios nos ama es para que amemos. Si Dios nos salva es para que salvemos. Si Dios nos perdona es para que perdonemos. Si Dios nos sirve es para que sirvamos. Porque Dios no vino a ser espectadores, cómodos, observadores y recomendadores. No, vino para que nosotros seamos obedientes al Evangelio. Conclusión, vamos a orar porque también nosotros, 3 puntos, nosotros creamos que somos amados, llamados a ser santos y que contamos con la gracia y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, nuestra paz no viene de los aplausos, ni del dinero, ni de la fama, ni de los estudios, ni de la esposa, ni del esposo, ni de los hijos. De nadie viene. Si no viene de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así no nos quiera nadie. Tenemos que orar para creer que somos amados. Segunda conclusión. Evangelicemos en todo lugar que podamos y oremos porque se extienda a todas las naciones. Hermanos, ¿cuántas personas puedes alcanzar cada uno de nosotros si cada día compartimos algo del Evangelio? Algunos ni haciendo campañas en la plaza iban y criticaban porque sí es cierto, tenía muchas fallas, pero algunos ni a eso iban. Pues no era ir a ver, era ir a llevar folletos
por las casas y hablar de Cristo. Evangelizar es más fuerte, más poderoso. Si tú a un amigo le compartes tu tiempo y le hablas de Jesús y le pides que crea en Él y le enseñas con tu vida cómo ser cristiano. En la última conclusión es: oremos unos por otros para compartirnos la palabra necesaria para edificarnos. Es tiempo, hermanos, que el conocimiento de la palabra sea tan real que solamente al tocar un tema de la palabra le brinque al corazón y diga: sí, así dice, y además dice esto y esto. Que lleguemos a amar el conocimiento de la palabra, porque cuando uno conoce la palabra, hermanos, conoce a Dios. Y cuando uno conoce a Dios, nos da ganas de amarle. Y cuando tenemos ganas de amarle, nos dan las ganas de obedecerle. Y cuando le obedecemos, nos dan las ganas de soportar, llegar a tiempo a las reuniones, hablarle a los vecinos, administrar nuestro dinero para que otros también conozcan y servir al Señor en la misma familia donde necesitamos que sea el Rey. Y las personas al ver todo eso van a decir: yo quiero ser como uno de ustedes. Hermanos, la enseñanza de Pablo para los romanos es la enseñanza para nosotros. Voy a invitarlos a ponernos de pie, vamos a orar, que así sea. Padre, te damos gracias en estos momentos porque tu palabra es la que cambia a las personas, no nosotros. Es tu Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno de los que escuchamos. Y Padre, entre más conozcamos, debe reflejarse en mayor servicio, mayor obediencia, en mejor testimonio. Y no, Padre, confiarnos, sino hacer tu voluntad y enseñar a otros, Padre, para que otros reflejen también tu presencia a otros, la enseñen y puedan convertirse otros que hagan discípulos a otros, y así el Evangelio continúe extendiéndose por todo el mundo y tu paz sea la verdadera paz que ofreces a través de la fe en Cristo Jesús, y no la paz que dan las drogas que destruyen, el alcohol que destruye, las medicinas que también hacen esclavas a las personas, sino, Padre, ayúdanos a depender de tu presencia. Bendice tu palabra en sus corazones para vivirla y para enseñarla a otros. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Puedes apagar?